El hombre de los ojos iracundo preguntó: ¿qué es poesía? El hombre de los ojos limpios miróle profundamente sin proferir palabra. En su mirada había poesía. El mundo todo es del hombre y para el hombre. La única poesía, la auténtica poesía es la que es franca y honesta, la que no tiene nada sucio que ocultar, la que hace brillar la verdad. Televisión Cultural Educativa presenta Roque. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz hecha y derecha para respirar en la izquierda. Buenísima para olfatear las huellas de los chacales. No nació en París, ni Roma, Madrid o Moscú, sino en El Salvador. Su amor a la patria lo llevaba tatuado a su cuerpo. 1935, 14 de mayo. 60 años han pasado desde el nacimiento de Roque Dalton García en el barrio San José de San Salvador. Su padre, Winald Dalton, de ascendencia inglesa. Su madre, María García Medrano, salvadoreña. Mujer estoica, noble, amorosa. Una gran mujer a quien se debe la formación del futuro poeta. Yo recuerdo a Roque porque realmente vivíamos muy cerca. Él vivía con su madre en la tienda La Royal y yo vivía en el pasaje Rovira. Yo era un niño, él era un adolescente. Y no es que fuéramos amigos, porque los niños no son amigos de los adolescentes. Pero sí, yo lo veía porque él llegaba a recibir clases de inglés a la casa de mi abuela, donde yo vivía también. Y entonces lo veía como un muchacho muy serio, muy delgado, era un alambre delgado, muy serio, muy estudioso, muy inteligente y con un cierto espíritu vivaz también, serio pero con inteligencia que se le notaba. Y además pues él era el hijo único de su madre y eso pues le daba cierto tipo de privilegio. Roquito, como le decía la niña María, que era su mamá, pues era un niño pues muy bien atendido. Estudió su primaria en el Colegio Santa Teresita del Niño Jesús de las Hermanas Consalvo, como también en el Colegio Bautista. Era un niño precoz, reservado, pero que en grupo se extrovertía, jocoso, bromista y ligero de pensamiento. Su secundaria la estudió en el Colegio Externado San José, dirigido por los padres jesuitas, ubicado en esa época contiguo al Parque San José, donde por ser uno de los mejores alumnos le apodaban El Príncipe, graduándose de bachiller en Ciencias y Letras en 1952. Le motivaba la carrera de medicina y la pintura, pero su inclinación a la poesía era muy marcada. Roque, desde edad temprana, comenzó a tejer sus primeros versos con una seguridad pasmosa y propia del Roque que se conocerá más tarde. Me impactó mucho ver que aquel muchacho, que yo lo veía pues como un estudiante nada más en aquellos años, como el hijo de la niña María, la de La Royal, de repente empezó a publicar en los periódicos. Y eso ya fue, digamos, en los años 50. Y yo tenía mis 12 años y él tenía 8 años más, 20 años. Ave tierra, poema vegetal, el hombre del arado te salve y te fecunde. Yo quiero cantar, tierra querida, con canciones de amor y esperanza. En 1953, su padre lo envía a estudiar Derecho a la Universidad Católica de Chile. Su estadía de 11 meses le bastan para conocer la problemática de la América Latina. Su visión del mundo se va formando al tiempo que conoce a sus sectores intelectuales, entre ellos a Pablo Neruda, iniciando su quehacer poético bajo la inevitable influencia de él.
Su encuentro con el pintor mexicano Diego Rivera lo introduce al marxismo, que cambia radicalmente su manera de ver las cosas, su vida, su pensamiento, su sentir. A sus 18 años de edad, regresa a El Salvador, bastante politizado. En 1954, contrae nupcias con Aida Cañas Morales, con quien procrea 3 hijos. Roque Antonio, que murió durante el conflicto bélico en un operativo contrainsurgente, Juan José y Jorge Vladimir. En 1955 se inscribe en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. La universidad ese mismo año se traslada para la ciudad universitaria. Ese año yo gano el Premio Nacional de Poesía y Roque Dalton funda el Círculo Literario Universitario. De manera que yo, aunque soy desconocido como escritor en esos momentos, el premio me permite que nos encontremos con Roque. Roque ha formado el Círculo Literario Universitario juntamente con un grupo de unos 30 o 40 estudiantes de Derecho, que eran casi todos los que estudiaban segundo año en esa época. O sea, era un buen grupo que le interesaba la poesía, la cultura y todo lo relacionado con los aspectos espirituales del Salvador. Claro, a la postre, ese grupo se fue reduciendo. Se me olvidaba mencionar que inmediatamente también entra al grupo y es un fundador junto con Roque Dalton, el poeta guatemalteco Otto René Castillo. Este grupo de jóvenes de la nueva poesía salvadoreña surge con una aguda madurez literaria, logrando romper con lo tradicional. El Salvador será un lindo y serio país cuando la clase obrera y el campesinado la fertilicen, lo peine, lo talqueen, le curen la goma histórica, lo adecenten, lo reconstruyan y lo echen a andar. Esta etapa fue muy difícil para el hogar de Roque debido a la constante persecución de la que era objeto por sus ideas revolucionarias. Fue apresado y encarcelado, iniciando sus exilios por Guatemala, México, Europa y Cuba, donde radica durante varios años. En 1956 sale al exilio a México con su esposa Aida, donde cursa estudios de antropología en la UNAM. Nuestra vida familiar fue de esa forma un poco agitada, a veces separada de nuestros padres, otras veces en ocasiones tuvimos que vivir con nuestras abuelas, y mientras nuestros padres estaban en el exilio, o unas veces estuvimos más tiempo con mi mamá, y era muy poca la vida familiar que tuvimos. Esa fue la realidad de nuestra primera infancia. En su estadía en Cuba, se dedica de lleno a actividades literarias, periodísticas, culturales, políticas y sociales en Radio Habana. En la Casa de las Américas fue uno de los colaboradores más directos, escribiendo artículos, poemas, comentarios, difundiendo en buena parte de ellos la realidad del pueblo salvadoreño. Mi padre no había un día que no pensara en El Salvador. No había momento en que no estuviera diciendo y añorando las cosas del Salvador, añorando y sufriendo por los salvadoreños. Creo que si hay un prototipo de salvadoreño en el mundo, no temo a equivocarme que ese prototipo es Roque Dalton. Un salvadoreño con mucha vida, con mucha alegría, con mucha chispa, mucho humor, pero también triste por las cosas que este pueblo tiene tristeza también.